Entonces, buenos días. ¿Ven la pantalla? ¿Se ve el tema? Sí, doctora. Ok. Entonces vamos ya a avanzar el tema referente al desarrollo y la evolución de la toxicología. Ya vamos a ver que este tema viene muy, esta ciencia, esta materia, viene muy pegada de la farmacología, ¿ya? Yo les dije desde el comienzo, ¿no? Que esta materia se ha desglosado, se ha desprendido de la medicina forense, porque la toxicología, cuando ustedes estudiaron farmacología, pues se dieron cuenta, ¿no? De que el hombre se encuentra en todo su instinto, en toda su búsqueda de sus necesidades de supervivencia, necesidades biológicas y fisiológicas, empieza a experimentar con todo lo que el reino de la naturaleza le ofrecía. Y ahí empieza a distinguir, ¿no? Fármaco le llamaban lo bueno y tóxico le llamaban lo malo. Entonces, para ello ya vamos a ir con la bibliografía. Son libros muy interesantes. Si alguien tiene familia en España, estos libros allá son muy baratos, ¿ya? Klesen es un libro muy bonito. Villanueva, Cañadas, Gisbert, Calabuic también es un librazo espectacular. A partir del tomo 10 ya nosotros hablamos de la toxicología general. Y bueno, el moderno que me gusta y que es bien didáctico, es corto y bien preciso, es el Manuel Repeto, ya toxicología fundamental. Esta es la bibliografía que yo utilizo, ya. Entonces, cuando yo les dé temas para estudiar, anótenselo. Bueno, estas multimedias van a quedar aquí. Anótense esos autores porque son esas las bibliografías que ustedes deben manejar para hacer el seguimiento de clases, ¿ya? Entonces, vamos a ir con la historia, ¿no? Como les decía hace un momento, la toxicología nace pegadísima de la medicina forense. ¿Por qué? Porque en esa época aparecían muertos y de esa manera el hombre se hizo tan común y monstruoso, ¿no? El hecho de hacer daño a las personas, donde se hace el uso indebido de este tipo de sustancias, ¿no? Los famosos tóxicos. Entonces ahí el hombre ya hace, bueno, muy primitivo, ¿no? En su supervivencia, como les dije hace un momento, recolectaban los vegetales, los animales, y de esa forma él se alimentaba. Entonces, su instinto primitivo de alimentación, él utilizaba el arco con una flecha para cazar sus presas y poder alimentarse, muy aparte del reino vegetal, que en realidad las mujeres eran las recolectoras y el hombre se dedicaba a cazar. Entonces dice ahí, ¿no? El veneno estaba entre poder aplicar el término en la cacería para supervivencia del hombre, en situaciones de que cuando estás en contacto con algún tóxico, se lo atribuía a cierta situación mitológica, como estás poseído por los chamanes. Y bueno, ya el veneno ahora nosotros lo vemos como un acto de delito. Entonces, desde esa óptica, el hombre primitivo en la edad antigua utilizaba el veneno. Y para que ustedes se den cuenta qué tan importante ha sido en ese probar y errar que ha tenido el hombre utilizando todo lo que la naturaleza le ofrecía, entonces podemos decir que ahora cada época histórica ha tenido su tóxico, ¿no? El hombre primitivo, lo que la naturaleza le daba. Y ahora estamos en la época industrial, época moderna, época tecnológica, ¿no? Hemos visto que ahora un virus derrumbó a un mundo, ¿no? Entonces vean que estamos en otra situación. Cada época histórica ha tenido su tóxico, su veneno. Cuando nosotros hablamos de tóxico, podemos diferenciar con otro término que hay veneno, ¿no? Pero siempre los dos se relacionan con efectos negativos hacia la salud.
Cuando hablamos de tóxicos, siempre hablamos de sustancias químicas. No jóvenes, un tóxico puede ser un agente físico. Por ejemplo, te vas al sol, te quemas y ya estás haciendo agresión. Te quemas con la plancha y ya estás haciendo agresión. Son situaciones, agentes físicos, ¿no? Luego, agentes químicos, tenemos las sustancias tóxicas. Todo lo que hay externamente, si no respetamos la dosis, se convierte en tóxico. Y pues ahora tenemos los agentes biológicos, ¿no? Es lo peor que ha podido suceder porque es fácil de que se difumine a nivel mundial. Entonces, cuando nosotros hablamos de tóxicos, no solamente que se nos venga a la cabeza una sustancia química. Entonces, cada época tiene cada veneno, cada época ha tenido su veneno. Y bueno, cada veneno marca un papel en la historia. ¿Estamos marcando historia en esta época? Estamos, ¿no? Con un virus que es un agente nocivo. Bueno, normalmente el hombre cuando aparece siempre ha tratado de usar y abusar de lo que está al alcance de ellos, ¿no? Tenemos ahora que muchos utilizan los medicamentos con fines buenos y otros lo utilizan con fines tal vez diferentes, ¿no? Entonces, los venenos han sido utilizados con fines positivos. Por ejemplo, el hombre primitivo, ¿qué hacía? Tenía que cazar para su supervivencia. Entonces, ¿él qué hacía? Impregnaba la punta de sus flechas con algún veneno y de esa manera provocaba la muerte de su presa, sin darse cuenta que estaba comiendo una carne envenenada. Entonces, ahí estamos ya con situaciones que ahora las fundamentamos. Con fines positivos, ahora estamos en la época de la agricultura, ¿no? Y cada vez aparecen plagas. Plagas es algo que por densidad poblacional se vuelve molesto a el lugar donde ellos están. Entonces las plagas, exterminio de animales dañinos. Y bueno, estamos en la época, como les digo, ¿no? De los plaguicidas, de los medicamentos. En realidad un medicamento es un agente químico externo que entra al organismo y hace cosas buenas y también puede hacer cosas malas. Y bueno, lo que hemos llegado siempre desde la era primitiva a utilizar el veneno o el tóxico con fines criminales. Entonces nosotros vamos a ver que todo esto desde el hombre primitivo en la edad antigua ha dado lugar a que la ciencia evolucione de acuerdo al papel que está desempeñando en la historia, ¿ya? De esta manera, la toxicología, al igual que la farmacología, ¿no? El hombre, el farmacéutico solo le interesaba investigar el medicamento. Ahora nos interesa qué es lo que sucede cuando está el tóxico en el organismo humano. Entonces el farmacéutico ya estudia todo lo que tiene que ver en el área de los venenos, su clasificación, su estructura química, su toxicidad, y le importa también a nivel clínico qué es lo que ocurre cuando el paciente está en contacto de un veneno y cómo podemos ayudarlo. ¿No? Dentro de la farmacología están los antídotos, ¿no? Nosotros siempre tenemos nuestra última esperanza en un envenenamiento, el antídoto. A ver, vamos a ver aquí, a ver quién entró. Rook. ¿Qué diferencia me puedes hacer desde tu óptica de la palabra veneno y de la palabra tóxico? A ver, vamos a darte la oportunidad de que hables también. Rook, ¿estás ahí? Doctora, soy yo. Hola. ¿Estás ahí? Bueno, no está entonces. Vamos con otro alumno. Ahí tengo dos antesanas. Antesana Fred, ¿es? ¿Sí? Antesana Hola, Paula. hola. ¿Ah? Antesana. ¿Qué me dijo? No lo escucho. Yo voy a interactuar en todas. Ya, entonces vamos a preguntarle a usted, ya que Ruth no contesta, creo que no está. Vamos a preguntar desde su óptica, ¿qué diferencia usted ve entre la palabra veneno y la palabra tóxico? ¿A cuál le tiene más miedo?
¿Mm? La palabra veneno. Veneno. ¿Por qué le tiene miedo a la palabra veneno? Veneno suena más a algo mortal, algo que puede matar. Bien, esa óptica siempre la tuvimos, ¿no? El tóxico, decimos, ¿no? Podemos controlar la dosis. Pero cuando hablamos de veneno, ya estamos hablando de que eso es tremendamente dañino, venenoso, tóxico, nocivo, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos tener dos sinónimos, pero desde nuestra óptica le damos valores diferentes. Entonces, ahí vamos a quedar de que ambos se pueden utilizar como términos, ¿ya? Pero ya nosotros como ciencia vamos a utilizar la palabra tóxico. Entonces, la toxicología, les digo, ¿no? Aparece el hombre, aparece la supervivencia, el hombre es un ser racional. Entonces, el hombre en su instinto, lo ven ahí, mira, haciendo jueguito, tienen hambre, tienen necesidades biológicas, fisiológicas, y ellos están, ¿no? La naturaleza me ofrece todo. ¿Qué tengo? Que probar y errar, ¿no? Entonces decía, ay, no, mira, este animal comió esta plantita, se murió, yo no la voy a usar. Esta, mira, la comen seguido y no les pasa nada. Y bueno, como paleolítico, su primitiva alimentación, ya él se da cuenta y selecciona, ¿no? Dice, no, 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 esto no, porque mira, provocó la muerte de un animal. O lo miro, mira, está laxándose el animal, ¿por qué come grama? ¿Por qué come pasto? Porque se está laxando. Entonces miran cómo copian y ellos pues empiezan a registrar todo eso que acontecía en lo que ellos miraban. Y bueno, en esa época muy primitiva, tienen dos técnicas que se ponían en juego. Esperar la respuesta que podía desarrollar un animal herbívoro frente a lo que consumía en esa época los vegetales, que eran los más usados. Y bueno, se dieron cuenta en el probar y errar que habían situaciones fatales al consumir una hierba, una planta, un vegetal. Y por último, bueno, los más desconsiderados en una época son los ancianos, ¿no? Y los enfermos, igual se iban a morir, decían, ¿no? Vamos a probar en él algo, ¿ya? Y los utilizaban como animales de experimentación. Y bueno, se moría o revivía, ¿no? O si no te mata, te debilita, dice, ¿no? Entonces esas dos técnicas utilizaba el hombre primitivo. Entonces el hombre poco a poco, muy prehistórico, muy primitivo, ya va conociendo, ¿no? A los animales, a las sustancias de origen vegetal, mineral, animal. Y bueno, nosotros vamos a ver que los vegetales ganaron en abundancia. ¿Por qué? Porque la naturaleza era extensa, ¿no? Entonces, vamos a darnos cuenta que la toxicología nació con la mística, con el empirismo. ¿Saben qué es la palabra empirismo? Vamos a hacer el glosario. A ver, ¿quién sabe? ¿Qué es empirismo? ¿Alguien sabe? Empirismo. ¿Quién sabe qué es? Nadie sabe qué es empirismo. Empiria. Experiencia. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Recuerdan? ¿Qué es? ¿Empirismo? Experiencia. Es eso, ¿no? Entonces el hombre decía, tengo esto que es bueno y tengo esto que es malo. La experiencia hace al experto, ¿no? De ahí viene la palabra empirismo, de experto. Entonces, esta ciencia nace, vuelvo a decir, como otras ciencias biológicas muy, muy pegada a la medicina forense, ¿ya? Y pasa por etapas de empirismo, experiencia, misticismo, como les digo, ¿no? Consumían opio y decían, ay, está poseído por los diablos, por eso tiene esas manifestaciones clínicas, ¿no? La experiencia le enseñó a diferenciar qué era bueno para la casa, qué era bueno como euforizante, qué era bueno como con fines terapéuticos y qué era lo que se podía utilizar. Entonces ya ellos seleccionan, hacen sus farmacopeas y van relacionando ya
todas las situaciones que les ofrece a nivel toxicológico. Bueno, el término tóxico, ¿de dónde viene? Una palabra griega antigua que viene de la palabra toxicop o toxicón. Ya les había dicho que el significado provenía, ¿no?, de diferenciar lo bueno en esa experiencia que tenía el hombre, de diferenciar lo bueno de lo malo. Y lo bueno le llamó fármaco y lo malo le llamó tóxico. ¿De dónde viene la palabra, la derivación? Punta de flecha envenenada, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que el primitivo agarraba, utilizaba su arma de caza, que era su arco con flecha, y de esa manera él obtenía su presa, ¿ya? Veneno para aplicar en la flecha. Y ahora se darán cuenta ustedes que el ser humano consumía carne envenenada, lo que ahora no podemos, ¿no? ¿Cómo vamos a poner veneno en mi arma donde yo voy a consumir ese alimento? Nosotros vamos a ver que existe mucho misticismo, ¿no? Igual se habla de el mito de Hércules, cuando hay 12 pruebas donde la diosa Hera, ¿ya?, tenía que matar a la hidra, una serpiente que tenía 9 cabezas, no sé si la han visto, cuando vean pueden mirarla esa historia en YouTube, ¿ya? Entonces Hércules moja la punta de la flecha con sangre del veneno de la serpiente venenosa y de esa manera empieza a ver cómo el veneno de los animales también eran causantes de efectos negativos. Entonces ahí se dieron cuenta que entre arco y veneno salía la palabra tóxico. Entonces significa punta de flecha envenenada, haciendo referencia a que el hombre primitivo impregnaba la punta de sus flechas con veneno para poder obtener su presa, ¿ya? Bueno, nosotros estamos hablando de la prehistoria. Los paleolíticos utilizaban este modelo, ellos le llamaron toxicop a todo veneno, más que todo del origen vegetal, que se utilizaba impregnando la punta de sus flechas para obtener sus presas. Pero esto nosotros lo seguimos viendo ahora. Tribus actuales en África, incluso en Sudamérica, ya están haciendo esa situación, ¿ya? Entonces, vamos a hablar otra vez del hombre primitivo. El hombre primitivo era nómada, era gitano, iba de lugar en lugar, va descubriendo nuevos lugares con nueva vegetación, nueva situación. Y bueno, ellos se comunicaban por comunicación oral, indicando cuál era bueno y cuál era malo para la utilización. Entonces, a veces esta falta de comunicación hacía que 2 tribus, por ejemplo, que estaban por el mismo lugar, por la distancia no tenían esa recolección o esa transmisión de la información y bueno, recorrían el mismo camino peligroso que era llegar a la muerte, ¿no? Bueno, estamos haciendo siempre referencia de lo que sucedió antes, seguimos ahora, seguimos. Muchas tribus, como les decía, siguen utilizando este tipo de prácticas para su subsistencia porque ellos todavía se encuentran muy alejados de la situación. Aquí nosotros vamos a ver con el término de que cada época tuvo su veneno. Entonces vamos a estudiar de manera muy rápida y sencilla todas las culturas antiguas que han tenido mucha relevancia o influencia en el surgimiento y en la evolución de la palabra o de la toxicología en sí como ciencia. Egipto, nosotros tenemos las famosas redacciones donde ellos documentaban todo lo que era veneno, todo lo que era medicamento. Ya ellos citaban algunos del reino vegetal, animal y mineral, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver, siempre repito, cada época en Egipto, miren ustedes, gente muy inteligente para hacer todo eso que está en majestuosidad de ruinas, pues y siguen hasta ahora, ¿no? Sin derrumbarse, yo creo que eran bastante inteligentes, sin arquitectos y sin ingenieros. Y en esa época, bueno, en ese probar y errar, estos pertenecientes a esta cultura hacen y popularizan al arsénico como el veneno oficial de esa época y pues lo preparan en diferentes formas. Aquí ustedes tienen que acordarse que en Egipto eran los sacerdotes los que tenían
o eran los que se llamaban depositarios de los venenos. Ellos eran los únicos, no sé si ustedes han visto estas novelas antiguas, ¿no? Moisés, por ejemplo, nos indica, ¿no? Que cada imperio tenía su sacerdote, que él estudiaba, que él sabía y manejaba los tóxicos, ¿ya? Ellos, como les vuelvo a repetir, se llamaban depositarios y ya tenían bastante conocimiento de algunos vegetales, como por ejemplo la cicuta, el acónito y algunos venenos de animales, que sí ellos ya sabían que eran venenosos. Entonces, en cierta situación, los sacerdotes como depositarios curaban y mataban a aquel que estaba alterando el orden, ¿no? de esa organización, porque hemos visto que ellos también tenían estructuras organizacionales de mando, ya en su situación de cómo ellos vivían, ¿no? Usaban pócimas con semillas de melocotón, que nosotros conocemos como el durazno, y bueno, a la gente que revelaba y decía, no, no murió de muerte natural, ¿no? Vamos a ver que le dieron un veneno, entonces esa gente era la que estaba enjuiciada directamente a la muerte, ¿no? Entonces vemos que Cleopatra, una mujer muy hermosa de esa época, conquistadora de muchos hombres, esposos que eran parte integrante de la organización de esa cultura, se vale, dice, ¿no? Del veneno de una serpiente y de esa manera nosotros vamos a ver que ya se inmunizado, ¿no? Entonces, poner fin a sus vidas en forma menos tormentosa, ¿no? Que significa que ella utilizaba el veneno de serpiente y bueno, la situación, mientras más la toxina sea más poderosa, pues la persona menos sufrimiento va a tener, ¿no? Entonces, de esa forma se valían algunos poderosos, ya en esta época, los sacerdotes para también hacer el bien como también hacer el mal. Hay otro de esta cultura que aparte del papiro de Evers, que se habla mucho en farmacología, se habla de otro papiro también y da referencia a las almendras amargas, ¿ya? Las almendras amargas se utilizaban como medio de ejecución, que significa, ¿no? Una pena de muerte. Entonces, revelabas algún secreto o estabas ya indicando que los sacerdotes, aparte de curar, mataban, entonces ya eran una piedra en el camino y pues tenían que exterminarte. Y aparecen los libros, ¿no? Informaciones muy interesantes, el Ayurveda, el libro de la ciencia de la vida, ¿ya? Ahí nosotros vamos a ver que había información sobre algunos venenos, ya los indicaban que realmente eran sustancias tóxicas, ¿ya? Y bueno, ya daban algunas recomendaciones, por eso les digo, la parte de la toxicología no solamente está direccionada a ver todo lo referente al veneno, sino también a las manifestaciones y ya dan algunas formas de tratamiento, envenenamientos para poder neutralizarlos utilizando antídotos, en este caso muy rudimentarios, que si los analizamos ahora no tienen aplicabilidad, mantequilla, ¿no? Hacer liposoluble, si el veneno es liposoluble va a mejorar la absorción. Entonces, todas esas cuestiones se daban como para poder laxar al paciente y que se elimine más fácilmente, siempre y cuando servía que cuando el veneno era vía oral, pues, ¿no? Bueno, también nosotros vamos a ver que la Biblia habla mucho del área toxicológica, ¿no? Ya ellos se dan cuenta de que el alcohol, por ejemplo, provocaba embriaguez alcohólica. Salomón lo habla en su libro, si quieren ustedes lo pueden ver, ¿ya? Igual hablan de otras situaciones específicas, ¿no? Que utilizaban ellos. Y, por ejemplo, el Mar Rojo no era porque, y nosotros le queremos dar fundamentos, sí, Dios tiene poder, pero ¿por qué se produjo el Mar Rojo? Hemos visto que en diferentes lugares del mundo son algas o épocas, ¿no? Que suceden que se produzcan estas alteraciones, ¿no? Pero se produce el Mar Rojo porque estaba en época una alga que provocaba el color de ello, ¿no? Entonces estamos entre lo que dice la Biblia, entre lo que ayuda a la historia y si nosotros introducimos con historia una materia, pues nos va a quedar bastante claro. Entonces tenemos, dentro de las culturas, también tenemos la mitología oriental, griega, romana, muy aparte de la que nosotros estamos hablando hace un momento, ¿ya?
y indicamos que hay un autor de apellido Mata, dice, ¿no? Los dioses, ya aquí estamos dando cuenta que la gente se está reflexionando de que la mitología no va, que era el mismo hombre el que hacía daño. Los dioses no envenenan ni hacen envenenar por ser este recurso infame e indigno de la majestad de un dios. Entonces vean ustedes cómo poco a poco el hombre, si bien es primitivo, ya tiene el poder de la reflexión, ¿ya? Entonces, dioses de tierra, dioses de mar, sí intervienen en suicidios y envenenamientos mitológicos, ¿no? Entonces ahí estamos entre una lucha, ¿no? Entre la mitología, entre la brujería, entre lo que decía la Biblia, ¿no? Y se van dando cuenta de que era el hombre el que causaba daño, ¿no? Por ejemplo, en esa época utilizaban el utensilio de cobre, ¿ya? Y ellos los utilizaban bien brillantes y radiantes, ¿no? Y en el hecho de que te ofrezcan un refresco, yo llevaba mi envase y si el cobre cambiaba de color, lo vamos a ver en la práctica, es porque la sustancia era con algún veneno y de esa manera ellos no bebían. Eso ya lo relata la Biblia. Otro apartado, como les digo, ¿no? Las aguas de Nilo se volvieron rojas y no se podían beber. Y bueno, era porque estaba con una época donde estaba una plaga, las microalgas que volvían rojo el mar. Bueno, hemos terminado con la cultura anterior, vamos con la cultura griega, también una cultura muy, muy inteligente, tenía varios médicos, varios eminentes personas que han dejado bastante importancia a esta cultura. Vamos a ver que si en la anterior cultura eran los sacerdotes, los depositarios, aquí el veneno se populariza, el veneno adquiere importancia social, era muy pegado de la mano de los políticos, de los poderosos, ya en sus estructuras organizativas ellos tenían, ¿no? Esa situación, ya, de esa manera, bueno, se popularizó y se utilizó el veneno como arma de ejecución y ya no eran los sacerdotes los depositarios, era el Estado. ¿Qué hacía el Estado? Él vigilaba o verificaba cuál era la persona, no precisamente un sacerdote, más o la conocedora en el manejo de los tóxicos. Y de esa manera él lo nombraba como su trabajador o su envenenador oficial. En este probar y errar, bueno, tenemos muchos famosos, ¿no? Platón, dice, ¿no? ¿Cómo registró cuando Sócrates, ya, fue envenenado? Él agarró y registró con esa actitud, ¿no? Empezó a convulsionar, volcó los ojos, está con la boca espumosa. Entonces, de esa manera, Alejandro Magno, que era su médico, lo intentó envenenar. Entonces, de esa forma vemos cómo ya estamos manejando los protocolos de qué manifestaciones clínicas presenta un paciente frente a un determinado veneno. Ya ahí era el arsénico, por ejemplo, era el veneno, ahí también tenemos una plantita, ¿ya? Donde estamos hablando de una situación desastrosa, ¿no? Ya el envenenamiento era arma de ejecución, como dice ahí. El uso se hizo muy, muy abusivo, ¿ya? Ahora tenemos representantes de cada uno de ellos. Tenemos, por ejemplo, a Hipócrates, ¿ya? Nosotros hemos dicho, ¿no? Y en farmacología lo vimos, el juramento hipocrático, ¿ya? Dice, ¿no? Que no debemos hacer nada de daño a nadie, ¿ya? Incluso habla aquí del aborto, entonces por eso cuando ustedes egresan, se dan cuenta que deben hacer ese juramento hipocrático. Es un compromiso moral de nosotros de que todo lo que aprendemos, todo lo que aprovechamos, sea de beneficio y no sea para hacer daño. Entonces aquí Hipócrates fue denominado padre de la medicina por ese legado. Ya también él nos dejó bastante información sobre las mordeduras de serpientes,
Por favor, no quiero que digan picaduras de serpiente. Las serpientes no pican, las serpientes tienen colmillos y muerden. Sobre las enfermedades que eran procedentes de algunas personas que trabajaban en cosas específicas. Por ejemplo, trabajas en una mina, pues vas a tener manifestaciones clínicas características con el metal que estás en contacto, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros tenemos nuestros mineros, la mayoría de ellos tienen tuberculosis, ¿no? Por la situación en la que ellos están. Enfermedades específicas de actividades profesionales, ¿no? Dime, hasta ahora, hasta las secretarias piden sus sillones ergonómicos para evitar malas posturas en su actividad, en su trabajo diario. Entonces, vamos a ver otro. Teofrasto era un discípulo de Aristóteles, él era botánico, igual, ¿no? Ella iba señalando e indicando la situación que presentaban algunos vegetales, indicando o diferenciando cuál era venenosa de la no venenosa. Ahí vamos a ver que habían médicos profesionales formados donde se daban todavía la tarea de hacer poemas con los fenómenos de intoxicación, ¿ya? Ellos observaban, experimentaban, ¿ya? Y de esa manera escriben Nicander y Colofón, 2 poemas. La lexefármica refiere a propiedades tóxicas de varias sustancias y la teriaca, que significa antídoto, alude a los tratamientos de intoxicados. En realidad, si decimos el término poema, ellos le daban una rima, ¿ya? A las propiedades tóxicas, haciéndolo como un poema, y la situación de teriaca, igual, haciéndolo como un poema, la forma de tratamiento. Y desde la prehistoria estamos viendo que se dirigía tanto al veneno como a su forma de tratamiento. Vamos con la otra cultura. Miren, cada una. Allá eran los sacerdotes, después el Estado. Aquí se populariza, se hace monstruoso en Roma el veneno. Ya entra en manos de gente poderosa, no solamente en manos de las estructuras organizativas altas de una cultura, ¿no? Aquí el que tenía plata mataba. Hicieron uso político y la corte del emperador también nombraba a su envenenador oficial. En este caso, en Roma se habla de Locusta. Locusta era una esclava que era muy, muy conocedora de cómo se provocaba la muerte. Entonces, esta fue condenada a muerte, pero fue privada de esa pena para que trabajara como envenenadora del Estado. Ella se dio el lujo de envenenar a muchos famosos, ya que ocupaban cargos jerárquicos como Claudio y Británico, ya. Entonces, el arsénico es el veneno de mayor uso, ya. Lo utilizaban también el polvo de cantáridas como afrodisíacos, utilizaban, aparte del arsénico como mineral, el acónito, el beleño, que son venenos vegetales, ya. Y aquí vamos a ver que el emperador Claudio fue envenenado por su esposa, ¿ya? Y fue Locusta la que causó el envenenamiento. Ella utilizó el Amanita phalloides, que es un hongo, setas, y de esa manera pues logró su cometido, y la otra quedó soltera porque fue la que ejecutó la muerte de su esposo por mandato, ¿no? Entonces vemos que, vuelvo a repetir, el uso común y abusivo por las mujeres romanas se volvió demasiado, demasiado cruel, que da la oportunidad que los romanos ya saquen, ¿no? Ellos son poderosos en las declaraciones de leyes judiciales y dicen y sacan una ley, la ley Cornelia. Es una ley antiveneno, ¿ya? Por ejemplo, si pillaban a un poderoso envenenando, le quitaban todo. Y si era pobre o plebeyo, directamente era condenado a la muerte. Entonces, en esa época ya se frena un poco la situación de cometer desastrosos envenenamientos, ¿no? Los pobres eran directamente condenados a pena de muerte y los ricos se les quitaba todos sus bienes. Bueno, esto hace que las personas envenenadoras se hagan más refinadas, ¿no? Entonces, vamos a ver que ellos de cualquier manera podían inocular el veneno, ¿ya? A la presa o a la persona designada sin que las otras personas se dieran cuenta. Entonces, mientras
más oportunidad de evadir la situación de que se den cuenta o de que den sospecha, ya las personas envenenadoras buscaban alternativas para cometer su daño. Mitridates, perdón, es una persona con alto cargo jerárquico por miedo a ser envenenado. Ustedes saben que en esa época habían conflictos entre culturas por el poder. Roma tomaba diario pequeñas dosis de veneno para inmunizarse, él decía, para hacerse resistente, ¿no? En ese caso, Pompeyo lo derrotó y bueno, no quería morir en manos de otro, entonces él mismo, yo me enveneno. Al querer suicidarse, no consiguió por estar inmunizado, entonces tenía mucha agonía, mucho sufrimiento y un soldado tuvo que matarlo. De ahí nos damos cuenta del fenómeno de la inmunización, ¿no? Y bueno, llamaron a raíz del de Mitridates, de los mitridatos, a mezclas o pociones que tenían muchos componentes. Era mezclado entre composición química con ritos místicos, encantamientos, ¿ya? Y bueno, estos mitridatos se utilizaban como remedios o medicamentos preventivos contra algunas enfermedades que eran incurables en esa época, mordeduras de animales venenosos. Bueno, en algunos resultaba y en otros no, ¿no? Y ahí tenemos la teriaca por Andrómaco, que era un componente que tenía 60 ingredientes, ¿no? Yo creo que muchos, ¿no? Ahora no tenemos medicamentos que tengan bastantes componentes. Y de esa manera, bueno, ellos a veces lograban su cometido de salvar al paciente utilizando la teriaca del médico Andrómaco para poder evitar muerte de las personas envenenadas. Discoridin. Igual este médico aportó mucho en esa época a la medicina, a la toxicología, hizo un libro de Universal Medicina, donde uno de sus capítulos los dedica directamente a los venenos, ¿ya? Y bueno, ahí también hablamos y repetimos de Locusta, la envenenadora que fue condenada a muerte, pero como era conocedora, fue privada de esa pena de muerte y bueno, fue la nombrada envenenadora oficial, ¿no? Entonces él recopiló datos de muchos venenos, más que todo de origen vegetal, de origen mineral, y los tenía y los agrupaba por grupos, ¿no? Ahora nosotros igual, toxicología, medicamentos, vamos a avanzar la toxicología general, la toxicología aplicada a campos específicos, por eso hay toxicología de los medicamentos, toxicología de los vegetales, toxicología de los animales, toxicología de los plaguicidas. Entonces ya los agrupa, ¿no? En este caso, muy inicialmente con venenos de origen vegetal, animal o mineral, que era lo que había en esa época. No había todavía industria. Bueno, hemos hablado de las tres culturas más interesantes. La Edad Media, ¿no? Es una época en el que nosotros vamos a ver de oscurantismo, mucho que desear en poder darnos soluciones a todo lo que acontecía en el ámbito de la intoxicación. Muchos disminuían sus actividades intelectuales en poder mejorar la situación. El veneno era lo más social y público. Envenenar, aparte de que existía la ley Cornelia, era muy social, ¿no? Y cualquiera podía matar. Y aparece en la Edad Media los árabes, ¿no? Que copiaron un poquito de los griegos, de los romanos, y ellos van desarrollando con sus propios conocimientos, con su propia química, con su modo de preparar, con su modo de extraer algunos componentes, ¿no? De algunas plantas. Inventaron las operaciones básicas que ustedes han visto, ¿no? Para extraer solo el veneno. Por ejemplo, ya sabían del método de destilación, sublimación, cristalización. Y bueno, en estas técnicas también fueron apareciendo los venenos como parte de su investigación. Entonces, ese es el único aporte que tenemos en la Edad Media. Avicena y Maimónides también. Avicena era un médico que atendía a gente VIP, escribió un libro que llamaba Canon de Medicina. Miren ustedes, ya él habla de utilizar antídotos y cómo tratar con medicamentos las intoxicaciones, ¿no? Igual, como un científico loco, tuvo una muerte muy desordenada y lastimosamente murió presa de su misma investigación, un midriático, bueno, midriasis, ¿no? Dilatación de pupila,
Él experimentaba con opio y pues lastimosamente buscó la muerte con esa investigación. Maimónides también, ¿no? Un médico árabe, venenos y antídotos. Ya también, miren ustedes cómo ellos desde del inicio, ¿no? Prescriben consejos para evitar las intoxicaciones y nos habla de antídotos. Y nos acordaremos de este médico árabe por algo que hasta ahora muchos lo utilizan, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, ¿quién es del campo aquí? A ver, Parada. ¿Qué modelo de tratamiento tienes tú cuando hay una mordedura de serpientes? ¿O quién me ayuda? A ver, ¿alguien que quiera participar? Parada, ¿estás? Parada, parada. ¿No hay nadie en mi clase? ¿Aceituno? Sí, doctora. A ver, dime tú, ¿cuál es el modelo que sabes en primeros auxilios cuando te muerde una serpiente? Lavar la herida con abundante agua. ¿Qué más? Extraer el veneno. ¿Cómo? Chupándolo, doctora. ¿Y crees tú que eso es efectivo? Sí, según A la ver, tele a veces veía. yo te voy a dar una similitud en ejemplo. Yo te voy a poner un dioxadol en vena y veo que sos alérgica, pero ya te lo metí los 5 mililitros de terapirol. ¿Será que yo chupando tu vena puedo evitar extraer el veneno, el medicamento? No. ¿Ah? Entonces te das cuenta, en realidad a veces tenemos falacias, ¿no? Donde nos damos cuenta que son cosas antiguas, no puedo yo hacer eso. ¿Cómo yo voy a ver? Ustedes saben que hay absorción, distribución, metabolismo y eliminación. A menos que te envenenes por vía oral, que tenés tiempo de vomitar, de expulsar. Recomendó succionar las picaduras o las mordeduras por medio de extracción del veneno. Muy prehistórico, no lo hagan. A veces contaminan la mordedura, ¿ya? Y en este caso lo que hacen es complicar. Y bueno, a ver, Giovanna Villanera, ¿qué haces cuando tu perrito por accidente come algún veneno? ¿Mm? ¿Qué haces? ¿Mm? Muchos no están en mi clase. Creo que voy a empezar a tomar lista. ¿Está Aceituno? Sí. ¿Almaraz está? Presente, doctora. Ah, ¿estás durmiendo? ¿Estás resfriado? No, eso, estoy resfriado que otra cosa. Ya. ¿Qué haces cuando tu perrito come veneno? Vos querés matar ratones y Dice se que lo comió tu perrito el alimento que era para los ratones. si aún se le da leche en la Leche, boca. aceite, ¿no? Mantequilla, dice, ¿no? ¿Qué tal esa, no? Retrasar la absorción del tóxico. A ver, yo te voy a dar por lógica. Tenés un veneno liposoluble. Si le das mantequilla, leche, aceite, ¿vas a mejorar o vas a retrasar la absorción? Si el veneno es liposoluble y le pones una grasa, ¿vas a mejorar la absorción? No, Se mejora, pues si le pones un medio lipo y las células son liposolubles, entonces vas a mejorar, vas a facilitar la absorción. Entonces, chicos, esas ahora son falacias. Por favor, no hagan. Si su animalito se envenenó con un veneno de ratas liposoluble, si le dan leche, le van a mejorar la absorción.
si le das mantequilla, le vas a mejorar la absorción, le vas a poner un medio idealísimo para mejorar la absorción del tóxico. Entonces, chicos, estas teorías son antigüitas, no hagan eso. Si él tiene algo de real en su proposición, sí, ¿no? Imagínate, dice, el hombre no sabía de absorción, distribución, metabolismo y eliminación, no sabía. Y de esta manera, en su pensar de manera efectiva, pues digo, no, lo chupo y sale, ¿no? Pero no es así. Y bueno, igual ahora ya nos damos cuenta que hay venenos lipo hidrosolubles que es imposible hacer esta situación. Entonces, Heber en el libro de los venenos, ¿alguien me puede decir si se está grabando la clase? De verdad que no sé. A ver, ya lo voy a ver. Sí. Entonces les decía yo que Heber ya también es otro autor que hace un libro donde ya específicamente diferencia los 3 reinos de la naturaleza. Habla de la preparación de 5 espíritus, dice, ¿no? 5 pociones, 5 pócimas que tenían azufre, arsénico, mercurio, tenían amoníaco, tenían alcanfor. Y Heber ya va haciendo una situación de decir, ¿no? Así como Paracelso es ¿cómo se llama? Hipócrates es el padre de la medicina porque dice que no hay daño. Heber va ayudando, ¿no? A reflexionar sobre la palabra dosis, ¿no? La dosis es muy importante. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor es veneno si no controlamos la dosis, ¿no? Entonces Federico II, emperador muy poderoso en esa época, promulgó un edicto, ¿no? Y dice, bueno, hasta aquí llegó, los médicos se dedican a su diagnóstico y el farmacéutico como artista a preparar sus antídotos. Y de esa manera, miren, desde este año ya nosotros nos separamos primero como el área farmacológica. Y de ahí vamos viendo que sigue el veneno provocando situaciones desastrosas, situaciones criminales. Y bueno, ya se van poniendo nuevas alternativas, ¿no? Donde tenemos que separar de la medicina y de la farmacia una ciencia nueva que se llama toxicología. ¿Por qué le pongo médico legal? Porque viene muy, muy direccionada en, eso siempre les voy a preguntar, desprende de la medicina forense, de la medicina médico-legal, porque viene pegada ya a poder descubrir si la gente realmente era envenenada, moría por envenenamiento o moría por una enfermedad común. Entonces nosotros vemos que ahora ya nos dábamos cuenta que esto era criminal y el hombre siempre estaba por descubrir los envenenamientos, ¿no? Y se basaban en que en observaciones macroscópicas del cadáver. A veces el hecho de estar envenenado no tenía una putrefacción de manera normal, ya daba para poder decidir que el hombre no murió de muerte natural. No, a veces incineraban a los cadáveres y estos no, su corazón no quemaba, por ejemplo, entonces era algo que había ahí. Y de esa manera trataban siempre, ¿no? De confundir los síntomas característicos de una enfermedad con un envenenamiento. Entonces ahí nace lo que es la toxicología, ayudando a la medicina a poder descifrar las muertes que se estaban ocurriendo en esa época y si realmente la muerte era una muerte natural o por alguna patología o si realmente la muerte era provocada por un envenenamiento, ¿ya? De esa forma, vamos a ver que el envenenador sigue siendo refinado, ¿no? Más investigaban al veneno, ya se daban cuenta que el cadáver no había sido muerte natural, sino por envenenamiento y se van buscando nuevas alternativas para llegar con el veneno. Entonces, esto se hace un envenenamiento criminal, se viaja por todo el mundo, lo tenemos en Italia. En Italia hay una historia muy bonita de la familia Borgia, ¿ya? Bueno, su sobrino llevó a Roma, Alejandro VI, era un tipo bastante mujeriego
Él tenía bastantes hijos con bastantes mujeres. César, cardenal y militar y cortesano de éxito, y Lucrecia, con historias de amorío. En realidad eran ambos, ¿no? Incestuosos con sus padres y hermanos, intrigas y el uso de veneno. Ellos utilizaban restos de animales con compuestos arsenicales y los llamaban tomaínas, ¿ya? De esa manera, vamos a ver que en esta familia de los Borgia envenenó a varios cardenales. Él mismo fue víctima, aunque aparece como inocente porque no había cómo descifrar. Su muerte realmente fue confundida con el paludismo, aunque no era paludismo, sino que fue una intoxicación. Entonces, los Borgia muy empíricos, ¿no? No hicieron mayor uso de los venenos que los gobernadores de la escuela, que se llamaba, bueno, por algo ustedes creen ahorita Maquiavelo, ¿no? Es el nombre de una escuela que en esa época pues contenía mucho conocimiento en el uso y manejo de venenos, ¿ya? Entonces fue arma común en la vida social y política de las cortes europeas, de personas poderosas. Entonces esta familia de los Borgia, ambos incestuosos, bueno, estaban entre que querían exterminarse uno con otro para poder hacer sus fechorías de manera lo menos posible en darse cuenta, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver que aparece el Consejo de los 10 y decía, ¿no? Por ejemplo, mientras más difícil era acercarse a la presa, era más caro el pago, ¿ya? Entonces, por ejemplo, envenenar al presidente es difícil, envenenar a cierta persona con relevancia política es muy difícil. Mientras más difícil para el envenenador era aproximarse a su presa, entonces de esa manera ellos pagaban más. La palabra factum, como ven ustedes ahí, ellos la utilizaban como para dar un positivo, ¿ya? De que sí había habido éxito en el envenenamiento, ¿ya? Seguimos en esa época con el arsénico, ¿ya? Con el acónito. Entonces estamos hablando con venenos todavía naturales. Entonces vamos a ver que seguimos, ¿no? Bregando en poder diferenciar que si realmente las personas morían envenenadas o morían por muerte natural. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, ¿no? En un hospital hasta ahora los médicos muy difícilmente pueden diferenciar si es que el paciente no avisa o bajo toda los indicios que pueda dejar en el lugar donde se recogió a la persona. Muy difícil que el médico se dé cuenta por sí solo que está atravesando una intoxicación, y normalmente pues todas las manifestaciones clínicas a veces encuadran con la de una patología normal, ¿no? Entonces ahí tenemos, seguían refinando sus modelos de intoxicación. En algunos alimentos mal preservados los sazonaban con ajo, no sé qué le ponen ahora. Y la única forma analítica, por eso que ahí entra el farmacéutico, ¿no? Era utilizando el mismo veneno que se suponía que era cuando se encontraba la persona con las manos en la masa, se los daban de comer a un animal. Y si el animal pues moría envenenado, ya se podía decidir, pero imagínense, a veces no se encuentra el veneno a disposición. Era, como digo, atraparlo en el momento, y de esta manera pues estábamos atravesando una dificultad, ¿no? Entonces esto se fue, siempre digo, ¿no? El veneno ya se popularizó, se hizo amenaza entre los poderosos, fue viajando por Italia, Francia, y aparecen nuevos envenenadores. Los Borgia y los Medici alcanzaron notoriedad, ellos en su forma empírica de utilizar se hicieron envenenadores famosos. Alejandro, imagínense, envenenó a su madre. Catalina, tras casarse con el rey de Francia, que era la mamá de Alejandro, introdujo a su país métodos ya combinados, ¿no? Italianos. Entonces experimentaba con gente humilde, con gente de escasos recursos, la efectividad y la dosis de algunos venenos. Él incluso ofrecía perfumes, ¿no? Con olores riquilinísimos, y de esa manera los perfumes también. En esa época el regalar un perfume, el regalar una flor, invitar un vaso con agua ya se hizo de sospecha, ¿no?
Entonces, introducir en la comida un trozo de cuerno de unicornio, que en realidad era como un modelo de poder evitar un envenenamiento, ¿no? Entonces las piedras de besoares en realidad son concretos, son formaciones de piedras de origen biliar que se extraían del intestino de los animales, ¿ya? Ordenó hacer experiencias con ese resto, con ese veneno, ¿no? Boticario dio bicloruro de mercurio y besoares, ¿ya? Que no contrarrestó la intoxicación. Entonces, de esa manera, ellos probaban y erraban de que el besoar que era extraído ya de ese lugar de la vesícula biliar no servía como antídoto. Entonces ahí pues veíamos que el pobre animalito de experimentación, que en este caso era un ser humano de origen pobre, ya por el hecho de no tener bienes, era demostrado con la muerte que el antídoto era inefectivo. Bueno, en el sur de Italia tenemos la famosa envenenadora delincuente que se hizo, utilizaba el agua de tofana, ¿ya? Bueno, el agua de tofana fue un veneno que envenenó a muchos famosos de esa época. Era una situación que daba de preparar un veneno con arsénico y cantáridas, uno de origen mineral y vegetal. Se lo colocaba en frascos, ¿no? Y es por eso que yo les digo a veces la etiqueta, yo te puedo decir, encrespa las pestañas, sirve para mejorar la vitalidad. Entonces ellos ponían la imagen de un santo de San Nicolás de Bari y en realidad en su interior era un veneno, ¿no? Nicolás de Bari hacía referencia a aguas de manantiales puros con propiedades curativas, pero en general se dieron cuenta que era un veneno. Miren ustedes, ¿no? ¿Cómo era la gente tan perversa? Bueno, ahora estamos en otra época que seguimos viendo que el hacer un envenenamiento era tan natural como una vida normal. Y también aparece el agua de Perusia, ¿no? ¿Qué hacían? Como al agua de Tofana también tenía arsénico y cantárida. En este caso, el agua de Perusia un poco más barata. Se les polvoreaba arsénico a vísceras de cerdo y los líquidos de putrefacción disolvían el arsénico y de esa manera la toxicidad se unen a las tomaínas. ¿Qué es las tomaínas? Cuando nosotros estamos en putrefacción, liberamos como sustancias de todo ese proceso llamados tomaínas. Y van a ver ustedes cuando hablemos de la farmacología analítica, ya vamos a hablar de las tomaínas, ¿no? Las tomaínas ahora nos hacen a nosotros, son como sustancias orgánicas engañinfles que pueden dar falsos positivos en algunos análisis, ¿ya? Entonces las tomaínas en este caso seguían, ¿no? Mezclaban con el arsénico y ahí teníamos un veneno un poco más económico, ya que el agua de Perusia. En Espara, que eran un personaje donde se hacían reuniones, ya, ahí ellos daban clases, cursos, ¿no? Muy, muy reservados de cómo se hacían los venenos, cómo se los podía utilizar. Miren ustedes, ¿no? Cómo se llegó a popularizar el uso catastrófico de estas sustancias. Y bueno, se dieron cuenta porque en ese lugar donde él vivía, ¿no? Muchas mujeres jóvenes, viudas con Espara, promovió, ¿no? Que por qué se le mueren tanto las mujeres a este tipo. Entonces concluyó con ahorcamiento, ¿no? Y 12 mujeres más y el azote público de muchas otras. Entonces mueren ajusticiados porque se dan cuenta de que la persona era un envenenador. Ladislao, otro poderoso rey de Nápoles, murió también por intoxicación con arsénico. Bueno, ¿qué hizo este, no? Introdujo algodón impregnado en veneno que su amante se había colocado en la vagina. ¿Ella qué hizo? Previamente se inmunizó, ¿no? Poco a poco, todos los días se ponía veneno, 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 ¿no? Hasta que tuvo relación, imagínense hasta tal punto de meterse arsénico a la vagina, hasta que tuvo relación con el pobre Ladislao. Y bueno, para él fue fatal porque él no había estado en contacto con ese veneno, ¿no? Entonces, igual se produjo a causa del veneno que su hija llevaba en los labios. Entonces, miren, el arsénico busca, ¿no? El envenenador la forma más
diminuta para que las personas no se den cuenta que estaba haciendo un envenenamiento. Bueno, hemos dejado las culturas, hemos llegado a la Edad Media de oscurantismo, muy pocos, ¿no? Roma, los árabes ayudan a ello. Tenemos la Edad Moderna, ¿no? Tenemos ya aquí una situación donde se fundamentan los estudios toxicológicos, ¿ya? Y aquí hay una aproximación científica porque estamos ayudando a que se separe o a poder dar luz verde a poder decir si la persona murió envenenada o de una muerte natural o una muerte por enfermedad. Aparece Paracelso. No se olviden, ya que Hipócrates es el padre de la medicina porque dijo que no hagamos daño. Paracelso es un apodo que le pusieron a este señor que se llama Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim. En el año 1491, que murió hasta el 1541, él era un médico, ¿ya? Que trabajó en la iatroquímica, ¿ya? Van a buscar empirismo y van a buscar el término iatroquímica, perdón. ¿Ya? En realidad es, ahí dice, ¿no? Una ciencia que enlaza la química con la medicina, con bases en lo que hacían los alquimistas. ¿Saben qué es la alquimia? ¿Se acuerda? ¿Quién sabe qué es la alquimia? Yo lo expliqué en farmacología, los alquimistas, decía yo, ¿no? ¿Qué hacen los alquimistas? ¿Mm? ¿Son los científicos que experimentan o que están locos, más o menos? Los que están locos, dicen, ¿no? En realidad son científicos que quieren mezclar, ¿no? Pelos de conejo con uñas de gato y lombrices y quieren sacar oro, ¿no? Ellos siempre estuvieron, ¿no? Y bueno, Paracelso era de ellos, ¿no? Un científico loco que trataba de fundamentar en lo posible todo lo que podía ver, buscaba encontrar explicaciones químicas a todos los procesos de cambio, ¿no? Fisiológico que tenía el ser humano, por qué convulsionaba, por qué se ponía rojo, por qué se ponía amarillo, procesos fisiológicos y patológicos para poder ayudar, ¿no? Y dar un antídoto o tratar de retroceder el cuadro toxicológico a través del uso de sustancias químicas llamadas antídotos, ¿no? Y bueno, señala que algunos venenos en dosis adecuadas podían actuar como de medicamento, por ejemplo, el arsénico, el mercurio. Cuando apareció la sífilis, si ustedes se acuerdan en farmacología, el medicamento ideal era el mercurio, que resultó ser más tóxico que la misma sífilis, ¿no? Entonces, Paracelso se le dio el nombre en honor del médico y en realidad significa Paracelso, es una persona próxima al cielo. ¿Qué hizo Paracelso? Conceptuó la dosis con sentido cuantitativo, ¿no? Por eso que yo siempre les digo en la toxicología, ¿no? En poder dar un resultado toxicológico, nosotros no está en decir sí, está presente. Lo tenemos que dar en resultados. Es igual que ustedes, ¿no? ¿Tiene glóbulo blanco? Tiene. Pero tenemos que saber en qué concentración para poder dar un rango al paciente y decirle, sí, hasta 10.000 usted está sin proceso infeccioso y de 10.000 para de arriba tiene proceso infeccioso. Entonces, en todo tenemos que identificarlo y cuantificarlo, mucho más en toxicología, ¿ya? Entonces, tenemos muchos productos que ya estaban en manejo en el mercado, el alcanfor, la menta, sustancias tóxicas derivadas del arsénico, mercurio, plomo, antimonio. Por ejemplo, con ellos se preparaba el tártaro emético, era una situación de provocar vómitos, ¿no? En un polvo para provocar vómito, para tratar enfermedades, también el mercurio, como les dije, ¿no? Para tratar la sífilis. Y de esa manera fue acusado, ¿ya? Este tipo por utilizar este tipo, y ya habíamos dicho, ¿no? No hacer daño, ¿no? Con el juramento hipocrático y ahora aparece Paracelso muy próximo al cielo. ¿Qué significa para que este haya sido denominado Paracelso? ¿Ya? Él simplemente relaciona y diferencia al veneno del tóxico con la dosis. Publicó la trilogía, ¿no? Dedicada a las autoridades de Carintia, Austria,
Y hablaba de las 7 defensas, ¿no? La tercera defensa la relato porque es la que hacía relación a los venenos. Hace prescripciones y establece pensamientos toxicológicos de todos los tiempos. Hoy está olvidado, ¿no? Modelos protocolares de tratamientos muy, muy antiguos que no dan. Bueno, aquí está Paracelso, para que no lo olviden, es una persona que su nombre significa muy próximo al cielo. Él es un alemán médico famoso. ¿Por qué? Porque dijo y se hizo una interrogante. ¿Hay algo que no sea veneno? A ver, yo les pregunto, a ver, ¿quién entró? ¿Quién entró y no lo llamé en la lista para que lo anote? Te pregunto, te hago lo mismo. ¿Hay algo que en este mundo no sea veneno? A ver, dígame. Cualquiera, contésteme. ¿Hay algo en este mundo que no sea veneno? Colque, Michelle, ¿qué dices? ¿Hay algo que no sea veneno? Colque, ¿estás ahí? Sí, Bueno, voy a doctora. tomarle. Dime, ¿hay algo que no sea ¿El agua? veneno? Poco. El agua. Hay deshidratación y hay hiperhidratación. El agua también hace daño. Vos en un lavado gástrico te metes más agua, hay hiperhidratación. Te va a hacer daño, te va a subir la presión. O sea, negativo. Pregunto, Hurtado, ¿hay algo que no sea veneno? Me gustó eso, el agua. ¿Hay algo que no sea veneno? Doctora, yo, Justiniano, yo opino que no, porque todo en realidad nos hace mal en exceso, y Todo, yo dependiendo de te las voy a dosis. decir, ¿sabes qué pasa? Lo más noble que puedo tener en mi mente es una zanahoria. Te vas a tomar 3 vasos de zumo de zanahoria todos los días. A ver, de aquí 3 meses quiero verte. Todo tu cuerpo va a estar teñido anaranjado, tal vez tengas un proceso hepático. O lo más lindo, ¿no? Una manzana verde. Uy, uy, uy. Nada, todo lo que sea rutinario hace daño. Y es por eso que nosotros ahora tenemos desastrosos resultados en nuestra nutrición, porque no sabemos más que comer arroz, papa, yuca, fideo, que no son alimentos dentro de la tasa nutricional. Entonces estamos frente a todo, ¿no? Todo lo que tenemos en nuestra vida es venenoso. Todo, todo. Así que ustedes no crean, venden algunas falacias en unos frascos supervitaminas que aumentan la inmunidad y no son tóxicos, dicen. ¿Cómo que no? Si te vas a tomar un frascote de eso, puede ser que sea tóxico. Solo la dosis determina. Y eso estamos repitiendo, ¿no? En el hombre primitivo, en el probar y errar. Lo que era bueno lo llamaba fármaco y lo que era malo lo llamaba tóxico. Entonces él dice, dosis Solafaxi, veneno, era la pregunta que él se hacía, ¿no? ¿Hay algo que no sea veneno? Un pensamiento que se tomó en cuenta en una junta que se hizo en un seminario toxicológico en Sri Lanka, Herayata, en el año 80. Y bueno, lo pusieron en relieve esto que dijo Paracelso. Y se hicieron vuelta la pregunta y dijeron, ¿hay algo que en este mundo no sea veneno? Y de esa manera nos dimos cuenta de que sí, no hay sustancias inocuas, solo hay formas inofensivas de manejarlas. ¿Ya? Esperen un ratito, voy a traer un vaso con agua. Bueno, entonces no hay sustancias inocuas, solo hay formas inofensivas de manejarla. Bueno, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Tenés aquí 10 litros de suero fisiológico y anda a manejarlo como querrás. En cambio, te digo, hay 1 litro de éter. ¿A cuál le vas a poner más cuidado en medidas preventivas? A la sustancia más peligrosa, ¿no? Entonces nosotros mientras manejemos de forma adecuada, por eso existen las medidas preventivas. Cuando tú trabajas, por ejemplo, en la altura, te necesitas casco, necesitas una buena sujetación. Cuando entras a un laboratorio, necesitas barbijo, gorro, guantes, batas. Entonces, de ahí nosotros nos damos cuenta
de que para manejar algo, nosotros tenemos que saber la peligrosidad. Entonces, ya Peter Lahan en el año 75 dice, medicamentos y venenos son a veces las mismas sustancias administradas con diferente intención. Lógico, ¿no? Te puedo dar 2 aspirinas, hasta 4 gramos de paracetamol, y te doy 10 gramos de paracetamol, ya es veneno, ya no es medicamento. Entonces, medicamento y veneno son lo mismo. Entonces, a ver, escriban en su glosario, xenobióticos, X-E-N-O, biótico con B larga. ¿Qué son los xenobióticos? Nosotros ahora ya no utilizamos. A ver, van a poner el término de tóxico y van a poner el término de veneno. Ya tenemos empirismo, iatroquimia, alquimia, xenobiótico, tóxico y veneno. Yo pregunto, ¿qué es un xenobiótico? ¿Alguien sabe? Nosotros conforme vamos pasando la época, ya en realidad llamábamos tóxico, ya llamábamos veneno, pero ahora ya no llamamos casi, en la mayoría de las bibliografías ustedes van a ver xenobióticos. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Xenobiótico, googleen. ¿Qué es un xenobiótico? Según Google dice, es una sustancia extraña al individuo, la cual lleva procesos de absorción. Exacto, no se olviden. Xenobiótico puede ser un medicamento, xenobiótico puede ser un plaguicida, son sustancias químicas externas que ingresan al organismo y me interactúan con ellos. ¿El medicamento es una sustancia química externa que interactúa con mi organismo, sí o no? ¿Sí? Sí. Entonces es un xenobiótico, un plaguicida, dicen los plaguicidas, ahora millonarios lo que hacen, ¿no? Las empresas que tienen la Monsanto, por ejemplo, ¿no? Son millonarios por hacer plaguicidas. Y ellos dicen, te vendo el plaguicida y te regalo el antídoto. Imagínense, han invertido en investigar el antídoto. ¿Por qué? Porque dicen, yo no te vendo plaguicida para que te lo bebas, yo te vendo plaguicida para que mates plagas. Entonces, miren ustedes, cada día estamos sobre la base de plagas resistentes y plaguicidas potentes, donde nosotros igual, y hablamos de medicamentos, ¿no? Medicamentos potentes que a veces tienen un efecto farmacológico y tienen 100 reacciones adversas. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros si no hacemos lo que dice Paracelso, dosis, busquen el término dosis y busquen el término concentración. ¿Es lo mismo? A ver, ¿quién me ayuda? Justiniano, ¿qué es dosis? Ya llevaste farmacología. ¿Cómo dijo, doctora? Es que ¿Qué es dosis? ¿Qué es la palabra dosis? Dosis es la cantidad que se le da al medicamento o cualquier, o sea, es la cantidad de algo, especialmente de un medicamento que se ingiere o se toma. ¿Concentración qué sería? No sé. O sea, a ver, ¿quién me ayuda? Doctora, dosis es lo que se le da al paciente para que ingiera. Y la concentración es la cantidad que contiene el fármaco del medicamento. Dosis, ¿no? Toda dosis tiene una concentración. Si nosotros hablamos de dosis, es lo que le damos en, por ejemplo, puede ser en gramos, puede ser en mililitros, ¿no? Y de esa manera, esta dosis encierra dentro de ella una concentración, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos cosas diferentes. Yo te puedo dar una dosis de 10 mililitros que tenga 5% y te puedo dar una dosis de 10 mililitros, estamos hablando de la misma dosis, con 100% de concentración de alguna sustancia. Entonces, estamos ahí ante una situación que tenemos que saber diferenciar, ¿no? Estamos hablando de dosis y cada dosis encierra una concentración. ¿Está claro?
es diferente dosis y concentración, ¿no ves? Por ejemplo, vos vas a la farmacia y te dice, deme un jarabe de suspensión de amoxicilina. Ok, ¿cuánto le voy a dar? 5 mililitros. Pero tú tienes que fijarte que este envase tiene 250 miligramos de la sustancia activa. Por lo tanto, 5 mililitros le vas a colocar con cada 250 miligramos que nosotros podamos administrar en concentración. Entonces, está claro el término que toda dosis encierra una concentración, ¿ya? Entonces, ahí sabemos nuevamente que este autor vuelve a relucir la palabra indicada por Paracelso, que indica que la dosis es lo que nos separa para diferenciar al veneno del medicamento. Bueno, viene otro, ¿no? Y de verdad que Orfila también, un apellido bastante grande. Orfila ya es el responsable de que la toxicología sea una ciencia. Él publica un libro, ¿no? No se olviden, ¿no? El juramento hipocrático, Hipócrates dice no hacer daño, ¿ya? El autor llamado Paracelso, que vive muy o mora muy cerca del cielo, indica algo diferente sobre la dosis, y Orfila, el padre de la toxicología, porque elabora un libro. Y ahí en ese libro dice, ¿no? Tratado de los tratamiento con venenos, ¿no? Del reino mineral vegetal y un tratado sobre la toxicología general. Entonces él habla, dice, ¿no? La toxicología moderna, que se desprende, bueno, muy toxicología médico-legal o forense que se desprende de la medicina. Y bueno, hay que separarla y hacerla independiente porque nosotros tenemos que investigar por qué si la persona fue envenenada o fue provocada la muerte por alguna patología que llevaba. Y él ya ahí hace una demostración. Yo le dije, ¿no? Más que todo era demostrar que está el veneno y cuantificarlo, ¿no? De manera cuantitativa. Entonces ya él hace un experimento e indica, ¿no? Que el tracto gastrointestinal no es una manguera inerte. Hay penetración o lo que llamamos absorción de venenos en las vísceras. Al haber absorción y atravesar las membranas, va a torrente circulatorio. Y decíamos, no, el torrente, el tracto gastrointestinal es un acto inerte, pasa y así como lo consumimos, lo eliminamos. No es así. Él se da cuenta, por eso es considerado el padre de la toxicología, ¿ya? Porque se da cuenta, estudia anatomía, estudia fisiología, patología, medicina general, y se da cuenta de que existen estos términos modernos que nosotros ahora los estudiamos, la farmacocinética y la farmacodinamia. Bernardino Ramazzini también un médico que ayuda mucho a la medicina del trabajo. Él describe con precisión, con manifestaciones clínicas, patológicas, todo lo que las personas experimentan por practicar alguna actividad, ¿no? Y dice, dime de qué trabajas o dime cuál es tu trabajo y de esa manera te diré cuál es tu enfermedad, ¿no? Entonces, Bernardo Ramazzini hasta ahora ayudó mucho en la toxicología ambiental, en la toxicología médica del trabajo, ¿ya? Y por eso se lo llama padre de la medicina del trabajo, porque hace eso, ¿no? Dime en qué trabajas y te diré cuál es la enfermedad que viene. Bueno, jóvenes, ya este nuevo autor, el padre de la toxicología, lo separa, la hace la ciencia independiente. Bueno, seguimos con los envenenamientos, ya se hablan de toxicólogos, peritos. Alguien busque la palabra peritos. ¿Qué es la palabra peritos? ¿Alguien sabe? Peritos médicos. El perito, dice, acompaña en la parte forense, ¿no? ¿Qué es un perito? ¿Saben? No es un perrito, ¿no? Perito. ¿Qué es un perito? Un perito es una persona experta, ¿ya? Experta en su trabajo, ¿no? Entonces los toxicólogos se hacen expertos, los médicos se hacen expertos, los químicos se hacen expertos.
Y de esa manera, a través de estos expertos se dicta la ley que obliga a recurrir a asesoramientos, y aunque las intervenciones daban muy pocos resultados en la química que se manejaba muy rudimentaria en esa época, bueno, se da crecimiento, ¿no? La toxicología ya se separó de la medicina forense. Ahora la vamos a desarrollar. Miren ustedes, estamos haciendo aplicabilidad a las áreas de la toxicología. Dicen, vamos a seguir con la toxicología analítica, muy de la mano con la situación de ayudar a descubrir la situación de envenenamiento. La Madame Brinville, hija del conde O'Brien, era una dama muy hermosa, muy inteligente, bueno, de conducta muy escandalosa, ¿no? A ella le gustaba mucho tener muchos esposos, muchos enamorados. Y bueno, entonces ella agarró y dijo, bueno, mi esposo ya no me sirve, entonces hace un envenenamiento. El esposo de esta dama, muy bonita, muy inteligente, bueno, tuvieron la oportunidad de hacer la investigación, pero lastimosamente no tuvieron éxito. El amante murió en su laboratorio mientras preparaba un gas tóxico, la arsenamina, al rompérsele la máscara de protección. Entonces vean ustedes, en la investigación de dar positivo a poder decidir de qué murió la persona, ellos murieron envenenados, los químicos. Catalina Lavoisier tenía un trabajo donde generaba mucho dinero, era la venta de venenos. ¿A quiénes eran sus presas? Las mujeres que querían enviudar. Ah, no, mi marido es viejito, es enfermo, no me gusta el rey de al lado y demás vainas, ¿ya? Y de esa manera ellas vendían, ¿no? Polvo de sucesión, ¿no? Con arsénico, azúcar de Saturno, que en ese caso era el acetato de plomo, sustancias muy tóxicas. Tenía venenos de origen natural, vegetal, acónito, belladona, opio, ¿ya? Y de esa manera ella también se hacía un poco la científica, ¿no? Y empezaron a querer trabajar con la planificación familiar y en realidad lo que provocaron eran muertes de los niños. Y ahí seguimos, ¿no? No hay resultados, está dándose el énfasis a la toxicología analítica, pero tenemos temor de los envenenamientos, ¿no? Tenían los catadores que se llaman, ¿no? Ellos probaban antes de que la persona que el rey, el príncipe tendría que comer. Utilizaban vajillas de cobre bien bruñidas, bien pulidas para detectar si al agregarle la sustancia para beber presentaba algún empañamiento, algún cambio de color. Bueno, estamos en ello, seguimos en esta edad contemporánea, seguimos del brazo de la toxicología analítica, muy diferenciada de la toxicología forense, de la medicina. En esta época tenemos un gran desarrollo a través de un químico inglés de apellido Marsh. Miren ustedes, él preparó un método, un equipito para poder dar con algo muy revolucionario en la investigación analítica, ¿no? Y a través de una muestra biológica, ¿ya? Pudo evidenciar una muestra biológica procedente del envenenado, ¿ya? Procedió a la identificación, ¿ya? Estamos hablando, ¿ya? De esta manera, ya los peritos que estaban comprometidos en procesos judiciales, por ejemplo, la Madame Lafarge, Lacoste, de esa manera se los enfrentaba, ¿no? A poder intensificar estudios, ¿no? Y enfrentarlos ante los acusadores, ante los investigadores, ante el nuevo modelo que había para poder evidenciar un producto químico. Y aquí ya estábamos frente al ratón, ya íbamos a cazar la situación de poder decidir en el muerto, vamos a determinar arsénico y vamos a decidir que la persona no fue muerta por origen natural, sino que fue a través de un mineral que fue administrado de manera consciente, ¿no? Entonces el ensayo de Marsh, en realidad, formarcina por reducción con hidrógeno naciente y sublimación del elemento al incidir llama de gases, y de esa manera nosotros vamos a ver que este método
que consistía en identificar arsénico fue utilizado judicialmente en el proceso de Lafargue. Para aquí teníamos en esa época a Orfila, parte de la acusación, parte de la justicia, y Raspail, parte de la defensa como abogado, frente a un equipo que podía darnos la solución en la respuesta. Dije en el principio, cuando comencé la historia, que la Madame Lafargue, después de una corta enfermedad, el señor, su esposo de ella, Marie, ¿ya?, fue acusada de asesinato del esposo. Dice, ¿no?, la joven esposa. Estamos haciendo referencia a que el señor Lafargue era un señor adulto. Y la acusaron. Una semana después, los expertos locales fueron requeridos para hacer la autopsia y el test. Bueno, ya teníamos el test de Marsh, ¿no? De esa manera encontraron rastros de arsénico. ¿Qué características daba el ensayo de Marsh? Un olor a ajo, que es característico, un precipitado a través de la llama de un sulfuroso amarillo. Pero algo interesante. ¿Qué dice Sanga? ¿Qué dice ahí? ¿Pudieron o no pudieron dar respuestas concluyentes al tribunal? Sanga. ¿Pudieron dar respuestas al tribunal? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No estás ahí, Sanga? A ver, vamos a tomar luz. Rook, ¿estás? No estás, Rook. Soto, ¿estás? Estoy, doctora, presente. Sanga. No, Ruc. ¿Quién está? Dígame su apellido porque no la tengo en pantalla. Alejandra Ruc. Alejandra Ruc, doctora. Soto, ¿está? Sí, doctora. Sanga. No está. Solís. Perdón, doctora, ¿qué dijo? Sí, doctora. Solís. Solís. Sí. Justiniano. Pregunta, Presente, soy yo, doctora. ¿no? Parada, ¿está? Doctora, perdón, Sanga, no la estaba escuchando bien. ¿Y qué estabas haciendo que no me escuchabas? Estoy aquí en consulta, doctora, con el médico. ¿Ves que no estás en clase, por eso no están atentos? Giovanna, ¿estás? Yo soy fregadísima, les cuento. Toda la clase les voy a tomar lista. ¿Está parada? ¿Está Hurtado? Presente, doctora. ¿Durán está? Sí, doctora, estoy aquí. ¿Dueñas? Sí, doctora, Dueñas. Dueñas, dice ahí, con el aparato o el ensayo de Marsh, ¿pudieron dar respuestas concluyentes al tribunal? Decir, sí, hay arsénico. ¿Qué dice ahí? ¿Sí o no? ¿Qué dice ahí? Ya pues, chicos. Doctora, yo, Justiniano, no ¿Qué pudieron dar dice? No, ¿por qué? Porque el ensayo de Marsh solo cualificaba, solo decía que podía identificar arsénico. Yo decir, tiene arsénico, pero no decirle la cuantificación, no podía dar respuestas concluyentes al tribunal. Murió el señor Lafargue, obtuvieron gotas de arsénico, la esposa joven Marie Lafargue fue condenada porque encontraron, y de esa manera se gana un proceso, aunque muy discreto porque faltaba la cuantificación. Entonces, en el siglo XIX, ya el veneno de verdad que fue muy utilizado solo por criminales. Se lo vendía en las aceras como veneno para ratas. Muy difícil de detectar, pero ya aparece el ensayo de Marsh. ¿Por qué era muy difícil de detectar? Porque las manifestaciones clínicas que presenta el paciente son muy parecidas a las del cólera. Entonces, el médico decía, no, murió de diarrea porque estaba con cólera. Entonces se plantea por primera vez en el proceso de la Marie Lafargue de que hay que identificar el veneno en el cadáver para poder dar una respuesta
ideal necesitamos cuantificarlo. Ahora, si yo les pregunto en el examen, el ensayo de Marsh sirve como un método para identificar y cuantificar arsénico, sí. En caso de que yo quiera dar una respuesta a un análisis toxicológico, un resultado, ¿es necesario que yo dé una respuesta de identificación? No. Para yo dar una respuesta ideal, ¿ya? Y decidir si la dosis que encontramos de arsénico en esa muestra de ese paciente que ya está cadáver obedece a una cantidad tóxica, entonces sí podemos ayudar con un resultado concluyente. ¿Por qué? Porque puedes tener arsénico como parte de tu vida propia que no está en condiciones letales en tu cuerpo. Entonces, de aquí en adelante, a través del ensayo de Marsh, con el arsénico como identificado y cuantificado, es muy importante que en toxicología se den resultados cuantitativos para poder decidir que el paciente murió por intoxicación. Bueno, el aparato de Marsh, que vemos que el arsénico ya no es, en este caso, el veneno de elección, ya no. Los criminales tienen que buscar otras alternativas y pues van buscando, ¿no? Dicen, vamos a volver a los venenos. Y ahí aparece una famosa familia de los alcaloides, ¿no? Ya conocían el opio, ya conocían algunos glucósidos como las semillas, como el contenido de las semillas de melocotón que tienen glucósidos, ¿no? Cianogenéticos que son bastante tóxicos. Y bueno, va surgiendo el desarrollo industrial, va surgiendo la evolución de la toxicología, ¿no? De esa manera, con este resultado, ¿no? En sentido cualitativo como en cuantitativo, y decimos el paciente sí murió porque la sobredosis de arsénico, la cantidad de arsénico que se encontró en su cuerpo estaba en sobredosis, ¿no? Entonces, el primer objetivo de la toxicología, con la parte de la toxicología analítica, fue ayudar en esa época, ¿no? En ese dato de la señora Lafargue con la justicia frente a los envenenamientos. Entonces, en realidad, parte de la medicina legal como la toxicología forense, pero en este caso, en estos tiempos, la situación ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Nosotros vemos que la toxicología se separa de la medicina legal y forense, ¿no? Porque ha ayudado con la parte de la toxicología analítica a poder decidir, ¿no? Que el tóxico hay que identificarlo y además hay que cuantificarlo para poder decidir si la dosis es realmente tóxica. Entonces, la toxicología forense, usted la ve más como dirigida, a ver, yo le voy a preguntar, Romy Casanova, si yo te digo toxicología forense, ¿a quién vas a estudiar? ¿Al vivo o al cadáver? ¿Mm? Al cadáver. Forense. Bueno, jóvenes, aquí de aquí en adelante conmigo van a tener que olvidarse que la forense significa muerte, ¿ya? La forense significa marco normativo, marco de ley sobre el cual nosotros debemos actuar. ¿Por qué? Porque la toxicología forense en la actualidad estudia tanto al vivo como al muerto. Si bien tiene muy arraigada la situación de que la forense estudia al muerto, ahora olvídense, la forense estudia al vivo y al muerto. En caso de la toxicología forense del vivo, ¿una agresión sexual es estudiada por la toxicología forense? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué dice? Sí. Claro, la toxicología forense estudia todos los efectos nocivos de lo que hay en un vivo y en un muerto. Y es lo que vamos a diferenciar en el segundo tema. Entonces, la toxicología forense, jóvenes, no solamente se refiere a estudiar al muerto.
estudia también al vivo. Por eso dicen, ¿no? En la época ahora, si yo hablo de toxicología forense, no solamente pienso en el muerto, que era mi principal objetivo como toxicología analítica. Ahora no. Bueno, los envenenadores cambian, ¿no? Y decimos envenenadores que tenemos en la actualidad muy refinados. Tenemos ya otros extractos vegetales, como les dije hace un momento, los alcaloides. Ya, en realidad, la química poco conocida dificultaba el descubrimiento del delito. Ya el arsénico estaba con el ensayo de Marsh trillado. Tenemos a profesionales sanitarios del área ya de farmacia, químicos, médicos, y de verdad que ellos tenían fácil acceso, ¿no? A poder tener este tipo de manejos. El doctor Castain con el conde Bocarmé con la nicotina, dice, no, el doctor Castain acusado de haber envenenado a su cuñado, designado en ese caso el experto de apellido Stas, consigue aislar de las vísceras un alcaloide de la nicotina, ¿no? Entonces, de esa manera, el perito de apellido Stas propone un método y también ya nosotros vemos que esto da la oportunidad de que se pueda descifrar y decidir que el paciente está intoxicado por un alcaloide. Entonces ya también pierde hegemonía los alcaloides. En este caso, otro autor, Otto, la modifica y la modifica la técnica, ¿ya? De esa manera le da el nombre de la técnica Stas Otto, que es en realidad un método de destilación que lo que hace es ayudarnos a separar de un hígado, una muestra toxicológica, el veneno, ¿no? Entonces vamos a ver que hoy se lo utiliza mucho para extraer venenos orgánicos. Cuando entremos a la parte de toxicología analítica, vamos a ver la clasificación de los tóxicos, ¿ya? Y de esa manera, un método muy utilizado desde esa época, desde el año 1850, desde que se investigó, ¿no? Para poder retirar alcaloides de las vísceras, ya el alcaloide es un compuesto orgánico, quedó como una prueba muy documentada. Bueno, el otro método que yo indicaba era el otro proceso, dio igual a estudiar otro proceso con un método fisiológico de órganos aislados que había propuesto Bernard en el caso de un envenenamiento de cutis de la Pomerais que envenenó a su cliente con digital. Sabemos que la digital es un medicamento utilizado para problemas cardíacos que lo trajo Cristóbal Colón a esta parte de América. Entonces, pero el problema es que provoca, es muy bueno para el problema de arritmia cardíaca, pero provoca fácil envenenamiento. Entonces, ante eso, ya también se puede indicar que hay una forma de poder descifrar si el paciente fue envenenado por digital. Telmi, yo les hablé hace un momento de las tomaínas, ¿no? Es un compuesto orgánico que se forma fruto de la putrefacción. No se olviden, las tomaínas, en el caso del general Gibbon, Selmy, este señor Gibbon fue muerto por su sirviente, descubre que productos de la degradación proteica en el curso de la putrefacción se provocaban estas tomaínas, ¿no? Que en realidad podían dar falsos positivos. Las tomaínas, productos de la putrefacción, podían dar reacciones positivas en el caso de un falso positivo si el paciente estaba investigando un tóxico orgánico, en este caso el alcaloide, ¿ya? Entonces, de esa manera, esto ya es un dato de que no todo es absoluto. Sí estamos muy aprovechados en la toxicología analítica, pero ya estamos aprendiendo de los falsos positivos, ¿ya? Igualmente, desde Ogier conocemos la solución de glucósidos en la putrefacción y, bueno, Selmi en las tomaínas. Entonces eso se vuelve dificultoso, ¿no? Miren ustedes, el aparato de Marsh no servía ya para extraer arsénico, en la técnica de Stas Otto para poder detectar alcaloides y hay otros métodos que eran desarrollados ya para poder decidir que había la oportunidad de falsos positivos. Bueno, nosotros tenemos en la época, cada época tuvo su veneno. Bueno, ahora tenemos la época de las drogas psicoactivas, en este caso
los barbitúricos aparecieron, ¿ya? Y de esa manera ya fueron desplazados por los plaguicidas, como les digo, entre los medicamentos y los plaguicidas se llevan el puntapié en ser pioneros en hacer después de los venenos que utilizaron en las culturas, ¿no? Alemania, dice, ¿no? Una joven murió de manera súbita porque habían ingresado dentro de su bombón un producto de la casa Bayer, ya con un nombre específico, ya que era el paratión. Este bombón fue impregnado con este plaguicida organofosforado, que si nosotros nos fijamos a nivel toxicológico es muy letal. Letal significa provocar muerte. Entonces, este tipo de apellido Works hizo eso, ¿no? Puso veneno en los bombones y envenenó a una persona. Y de esa manera ya estamos volcando los ojos a otro veneno. Selmi. Indicamos, ¿no? Experimentando con vísceras de animales. Y de verdad decía, ¿será que las tomaínas pueden dar falsos positivos con los alcaloides vegetales? Y ahí vamos pasando, ¿no? Yo creo que la parte judicial es lo que ha influenciado a que se haga una profundidad en los análisis toxicológicos, ¿ya? Entonces ahora nosotros pues tenemos instrumentos modernos, equipos de alta tecnología como el cromatógrafo, espectrofotómetros, con sus últimas tecnologías que nos ayudan al progreso, ¿no? Hemos ayudado al progreso con esos equipos de la química y por lo tanto de la toxicología analítica. La toxicología analítica es qual y quanti, ¿ya? En esa época solo era forense, estudiaban al muerto. Ahora sabemos que el forense estudia al vivo y al muerto y además a través del apoyo de la toxicología analítica. Esa época, como les digo, los juicios, la práctica judicial pedía que se pueda ayudar en los envenenamientos, entonces progresan estas ciencias. Entonces la toxicología es un auxiliar de la justicia, ¿no? Desde muy primitivo se buscó dar solución a qué era lo que causaba la muerte de esas personas y cuál era el veneno comprometido. Entonces, en el siglo XX ya nosotros vemos que van apareciendo nuevos alcaloides del opio, tenemos la morfina, la cocaína de la coca, bueno, y se le dan fines medicamentosos, ¿no? Aparece la jeringuilla moderna, la jeringuilla, la hipodérmica, que atraviesa la piel, y bueno, ahí ya tenemos un problema más, ¿no? Aparecen los primeros cuadros de drogadicción. Aparece la tecnología farmacéutica, aparece la industria farmacéutica, y de esa manera tenemos fármacos, ¿no? Xenobióticos, uno de los fármacos más antiguos que tenemos en la historia es la aspirina. Aparecen los plaguicidas, ¿ya? Y pues van apareciendo nuevas técnicas en el campo de la investigación, ¿no? Porque cada vez el envenenador se ve menos protegido, ¿no? Y decimos ahora, por un pelo se dio con el acusado, ¿no? Entonces, la verdad era tan disfrazada que ahora el toxicólogo debería ser una persona sagaz para descubrirla. Bueno, y van sofisticándose, ¿no? Por ejemplo, ahora envenenar a una persona es muy, muy, muy difícil de darse cuenta. Pero existen ahora técnicas, ¿no? Por ejemplo, insulina. En realidad, hasta ahora no se puede medir si nosotros le pusimos un exceso de insulina y queremos matar a la abuela que tiene la herencia, ¿no? Es la única forma, ¿no? Descubrió asesinar con insulina acusado del asesinato de 2 esposas, ¿no? Entonces vemos que la ocurrencia era similar, sus 2 mujeres habían muerto y se dieron cuenta que él utilizaba la insulina, un compuesto xenobiótico, ¿ya? Porque es externo, al final, si bien es extraído de un producto natural, provoca, en este caso, un desajuste que es muy difícil poder medirlo, ¿ya? Entonces, siempre la toxicología va acompañando detrás de los episodios modernos. La toxicología moderna, las drogas de síntesis, los plaguicidas y los fármacos, en realidad, ¿no? Antes teníamos los fármacos, productos naturales, aparecieron las drogas semisintéticas modificando un natural y la síntesis directamente en laboratorio. Cuando tenemos usos ilegales de muchas sustancias, ¿no? Nos hemos dado cuenta que ya se ha hecho una selección desde el inicio y sabíamos cuál era
buena y cuál era mala. Tenemos ahora las industrias, ¿no? Las guerras, las revoluciones han dejado que nosotros ya hagamos fabricación de productos en gran cantidad y ahí ingresa la química, la parte alimentaria, la parte agrícola y bueno, ahí ahora nos damos cuenta que la toxicología también es parte de la toxicología alimentaria, es parte de los procesos, parte de la composición química de los mismos alimentos que crecen en lugares contaminados. Si comes un pez de un mar contaminado, entonces igual una carne contaminada, estamos provocando un efecto nocivo en el ser humano. Las redes de comercio, ¿no? Tenemos distribución de nuestros productos y de productos a nivel mundial, o los procesos son parte del origen de la contaminación ambiental. Pueden haber alteraciones en la fabricación, en el transporte, en la fabricación. Sabemos que todo proceso deja residuos, ¿no? Entonces, todo eso somos nosotros los causantes de la intoxicación a nivel mundial. Y bueno, ¿qué significa eso? Cada día tenemos problemas toxicológicos más agresivos, ¿ya? Entonces, desde ese punto, la frecuencia, la trascendencia, en realidad interesa a la hora de poder seguir con los avances toxicológicos. Bueno, jóvenes, yo me cansé. Vamos a quedar en la multimedia número 45. Anótense. Cuando lo terminemos el tema, vamos a hablar de un resumen de cada uno de los temas. Vamos a hablar un poquito de la parte práctica, ¿ya? Vamos a entrar aquí. Ya. Vamos a ver cuántos alumnos tengo. Tengo 19. De los 19, ¿todos estarán? Marqués, no te tenía en lista. ¿Estás ahí? Presente, doctora. Entraste tarde. Entré temprano. Ya lo vamos a ver en el resultado. Andrade, no te tenía también. ¿Sí? ¿Estás ahí, Clarita? Y no está todavía. Clarita, avísenle. Clarita. Fabiola Campero, ¿seguís ahí? Sí, doctora. ¡Qué bien! Vamos a ver, Marqués fue la que recién entró, parada ya estaba. La señora Ruth está. Tanga Soto. Bueno, ¿han comprendido por lo menos algo? Que cada época tuvo su historia. ¿Quién es Hipócrates? ¿Quién es Paracelso? ¿Quién es Orfila? Cada época tuvo su veneno. En la primera eran los sacerdotes, después fue el Estado, después se socializó. La toxicología nace muy pegada a la medicina legal y forense, ¿no? Ahora ya no llaman casi forense diferenciando a muertos, sino que forense se habla de un marco normativo para buscar intoxicaciones, porque no todos los intoxicados se mueren, ¿no ves? Entonces, forense todo lo que está bajo el marco de la ley. Entonces, vamos a tener tarea. Tarea número 1. Para práctica, anoten. Van a hacer un grupito en WhatsApp porque a veces tenemos alteraciones en la plataforma y podemos manejarnos por el chat, ¿ya? ¿Está bien? Pero que sea solamente académico y no estén preguntando si va a haber clases a la 1 de la mañana, ¿ya? Respetemos, seamos respetuosos en los horarios de oficina. Escriban. Van a investigar todo sobre el laboratorio de toxicología. ¿Ya? ¿Cómo es su estructura organizativa? Un organigrama. ¿Ya? Sus funciones. ¿Qué funciones cumplen? ¿Qué normativas cumplen? ¿Y qué tipo de análisis hacen? ¿Está bien?
Déjame decir, laboratorio, van a empezar por el concepto, ¿no? Laboratorio de toxicología, donde se hacen análisis toxicológicos, en los cuales nosotros tenemos que ver la parte cual y cuanti del tóxico para dar resultados, ¿no? La estructura organizativa depende del alcance, tenemos un jefe superior, de ahí tenemos las áreas clínicas, las áreas de toxicología de drogas, toxicología de medicamentos, de alimentos o tóxicos orgánicos, minerales o volátiles. La normativa son las buenas prácticas de laboratorio, ¿no? Y los análisis igual, ¿no? Análisis de urgencia, análisis, qué tipo de metodologías se utilizan de acuerdo a cada tóxico. Entonces, eso es lo que me van a presentar en su guía. Yo les voy a dar una guía de práctica y ustedes me la van a llevar ya en manuscrito para que lo anexemos a el texto. ¿Está bien? Clarita, ¿qué dije? Sigo con Clarita yo. No hay Clarita. Yo creo que a los que no están en clase yo los voy a retirar. ¿Qué dicen ustedes? Mayerly, ¿qué dices? ¿Está bueno que esté tu nombre y que no estés ahí? No, doctora. Entonces, ustedes pagan, ¿no? Pagan para que yo esté aquí renegando con ustedes.